lo que estás dispuesto a perder tu libertad. Convicción es aquello que creo en algo aunque no lo vea. El título de nuestra conferencia el lunes anterior fue Afirma tus valores. De hecho, quiero aprovechar y agradecer a las diferentes personas que me enviaron múltiples de mensajes expresando sus opiniones favorables a esa conferencia. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para expresar su agradecimiento también por lo mucho que les sirven estas enseñanzas. Hoy hablaremos de afirma tus convicciones. La vez anterior, como les dije, fue afirma tus valores. Hoy afirma tus convicciones. ¿Por qué de manera consecutiva estos dos temas? Porque miren, amigos y amigas que nos acompañan, porque los valores y las convicciones que tengamos cada uno de nosotros a nivel personal son pilares fundamentales para subsistir, para sobrevivir, para sostenernos en este mundo tan voluble, tan incierto. Afirma tus convicciones, de eso hablaremos. E iniciaremos con un pasaje abundantemente conocido, que es Hebreos 11, verso 1, que se describe de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé que hemos escuchado muchas enseñanzas sobre la fe, pero menos sobre la convicción. Y de eso hablaremos, porque aquí este pasaje de la Escritura nos dice que la fe tiene dos elementos. Es la certeza de lo que se espera, es decir, la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. La seguridad de que el Señor nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. La certeza de lo que se espera es la seguridad de que vamos a recibir aquello por lo que estamos orando. La segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. Segundo elemento de la fe, entonces, la convicción. Entremos a definir un poco este término de convicción. ¿Qué es convicción? Primero, es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo vemos. Repito, porque es sumamente importante. Convicción es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo vemos. Dice Romanos 8:34 para ilustrar esta primera definición de convicción. Pongan atención, todos los que estamos conectados y aquellos que tendrán la bendición de escuchar y ver esta conferencia en diferido. Dice Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo no conocí a Cristo, yo no estuve en el monte Calvario cuando lo crucificaron, yo no iba en el grupo de gente que le acompañaba por la vía dolorosa, pero estoy convencido, tengo la convicción que aunque no lo vi, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo la Escritura, más aún el que también resucitó. Tampoco yo estaba ahí, ni usted.
ninguno de los que estamos en este evento estábamos en ese momento cuando Cristo resucitó. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaba María Magdalena y habían otros personajes, pero yo no estaba, ni usted. Sin embargo, estoy convencido, tengo la convicción que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Cómo puedo yo poder ver eso? Convicción es aquello que creo en algo aunque no lo vea. Yo no estoy viendo a Cristo sentado a la diestra de Dios, pero tengo la convicción, estoy convencido por medio de la fe que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y que no está haciendo nada, está, dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Mire qué importante es tener claridad sobre este concepto de la convicción, no solo de la certeza, de la seguridad de que voy a recibir. La convicción es la evidencia de que tengo esa fe. Así que no lo veo, pero lo creo. Estoy convencido que así es, aunque yo no pueda ver el trono de Dios donde Jesucristo está sentado, aunque yo no haya estado en la resurrección, tampoco en la ascensión al cielo. Primera definición. Segunda, convicción es algo por lo que estás dispuesto a perder tu libertad. Convicción es una causa por la que usted y yo estamos dispuestos a perder nuestra libertad. Tenemos ejemplos maravillosos de hombres que debido a esa convicción no les importó que los encerraran en el más oscuro calabozo de una prisión. Tenemos a hombres que por esa convicción pusieron su cabeza para que les decapitaran, a otros para que les apedrearan, otros para que fueran incendiados, quemados sus cuerpos. Tenemos la convicción entonces de que algo por lo que estamos dispuestos a perder la libertad. Recordamos muy bien aquel contundente pasaje, uno de los primeros milagros que aparecen en la Escritura, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar. Llegaron, lo relata Hechos capítulo 4, versos 18 y 19. Llegaron ellos y estaba un hombre que era cojo de nacimiento. Y durante todos los días este hombre llegaba a la entrada del templo a pedir una limosna. Y cuando pasaron Pedro y Juan, como a todas las personas, el ciego les pidió una limosna. Y él se quedó esperando a que Pedro y Juan metieran la mano en la bolsa de su pantalón y sacaran una moneda para darle. Pero dice la Escritura que Pedro y Juan lo quedaron viendo a los ojos al cojo. La historia ustedes la saben. Les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ante la sorpresiva mirada de todas aquellas personas que llegaban al templo, este hombre fue tomado de la mano por Pedro, le ayudó a levantarse y el hombre quedó completamente sano. La gente creyó, mucha gente. En esa ocasión, Pedro dio un discurso en el que 5,000 hombres reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal. Pero después de ese gran evento, que no le convenía a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los religiosos, Pedro y Juan fueron encarcelados después que en la entrada del templo sanaron al cojo de nacimiento.
fueron encarcelados. Al día siguiente fueron llamados por las autoridades. Les llamaron nuevamente y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esa fue la orden determinante que les dieron los legalistas, los religiosos, aquellos que se oponían a la palabra que los apóstoles predicaban, al mensaje de Jesucristo. Les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, escúcheme con atención, la respuesta determinante, contundente, sólida, invariable que dieron Pedro y Juan. Respondieron. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Qué les pasa? Están perdidos. Si eso esperan, nunca lo vamos a hacer. Convicción. Nosotros, continuaron diciendo los apóstoles, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No importa que nos echen a la cárcel. No importa que perdamos la libertad. ¿Pero qué les pasa? ¿Creen ustedes que vamos a obedecer nosotros a ustedes los hombres antes que a Dios? No importa que nos encarcelen. No importa que nos apedreen. No importa que nos manden a latigazos. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué sucedió? Al ver esa firmeza, al ver esa convicción, al ver esa decisión no negociable de parte de los apóstoles, y que además no podían negar el milagro en el cojo de nacimiento, y tuvieron un temor de que el pueblo se viniera contra ellos, entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron libres. Convicción, convicción. Tercera definición de las pocas que les presentaré sobre el concepto de convicción. Es algo por lo que darías tu vida. Convicción es algo por lo que darías tu vida, tal como hicieron muchos siervos de Dios, muchos líderes de Dios cuya historia de principio a fin está relatada en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y un caso lo tenemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 10 y 11. Los magistrados, los sacerdotes, los sátrapas, los gobernantes se acercaron al rey Darío por la envidia que le tenían a Daniel, porque este hombre, a pesar de que habían tratado de destruir su personalidad, a pesar de que le hicieron abandonar su lenguaje, este hombre tenía un espíritu superior a todos los gobernantes y a todos los oficiales del reino. Se llenaron de envidia y un día se presentaron ante el rey Darío a decirle: vive el rey. Rey, los gobernantes, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes nos hemos puesto de acuerdo para pedirte de que emitas un decreto, donde sea prohibido que cualquier hombre adore, exalte y alabe a otro Dios que no seas tú. Y entonces lo presionaron. Darío firmó ese decreto y se divulgó. Pero ¿qué pasó con Daniel? Cuando Daniel se enteró de la firma de aquel decreto, se retiró a su casa, sin hacer mucha bulla. Se retiró a su casa. La habitación superior de la vivienda tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén. Daniel se recluía en ella 3 veces al día y, puesto de rodillas,
oraba y alababa a su Dios. Siempre lo había hecho así. ¿Qué les parece? Eso es convicción. No me importa que firme el rey un decreto, no me importa, tal como decía el decreto, que el que desobedeciera esa orden del rey, que el mismo rey no podía anular, sería echado al foso de los leones. Y eso no le importó a Daniel. Está bien, mándenme al foso de los leones, pero yo estoy convencido que mi Dios me salvará del foso de los leones. Y fue y oró como siempre lo había hecho. No negoció su convicción, no se atemorizó por el decreto. Así como Daniel, eso espera el Señor con nosotros en este tiempo. Que tengamos valores, pero que también tengamos fe y convicción. Que tengamos seguridad de que Él responde nuestras peticiones, pero que también tengamos la convicción de arriesgar hasta nuestra propia libertad y nuestra propia vida. Siempre lo había hecho así. El resto de la historia lo conocemos. Fue echado al foso de los leones. Se cerró la puerta con una enorme piedra y el rey Darío selló con su anillo. Nadie podía abrir eso. Pero sabe que durante toda esa noche el rey Darío no durmió. Pasó inquieto porque él sabía quién era Daniel. Él sabía quién era Daniel. Pasó inquieto y apenas despuntar el alba, apenas al amanecer del día siguiente, corrió al foso de los leones y gritó: Daniel, Daniel, tu Dios te ha salvado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Daniel ni siquiera un rasguño tenía en su cuerpo por los leones. Y salió Daniel sano y salvo. ¿Y qué hizo Darío? Que a quienes lo presionaron para firmar ese decreto, los echó al foso de los leones y ni siquiera habían terminado de caer en el foso cuando los leones se vinieron encima y todos murieron. Convicción, convicción en quien hemos creído y en nuestra fe que tenemos en el Señor. Vamos avanzando. Veamos, las convicciones, número 1, necesitan ser probadas mediante circunstancias difíciles, tal como pasó con Pedro y con Juan, tal como pasó con Daniel. Nuestras convicciones son sometidas a pruebas de parte de Dios. Son probadas en momentos difíciles, cuando usted está en una necesidad, cuando alguien se le presenta con una propuesta indecente, con un soborno, o alterar una factura, le propone alterar una factura. Si es un funcionario público que tal vez comenzó su gestión con una convicción, pero después, a la hora de la prueba, no soportó y cedió. Las convicciones, y mire qué interesante, hay hombres que tienen convicción, pero no soportan la prueba. Por ejemplo, Poncio Pilato estaba convencido que Jesucristo no había cometido ningún delito, que no había ninguna justificación para crucificarlo. La misma esposa de él le dijo: no te metas con ese hombre, él es inocente. Y a pesar de lo que le dijo la mujer, y a pesar de que él estaba convencido de que Jesús era un hombre inocente, no pudo soportar la prueba que hicieron los sacerdotes, los religiosos y el pueblo en general. Se lavó las manos, a pesar de que estaba convencido, a pesar de que tenía la convicción de que Jesucristo no había cometido delito y era un hombre inocente, lo entregó para que lo crucificaran. Nuestras convicciones son sometidas a prueba. Nunca olvide usted este mensaje.
Nunca olvide usted esta conferencia. Nunca olvide lo que le estoy diciendo, porque tarde o temprano puede ser sometida a prueba su convicción. Y mi consejo es, manténgase firme, fiel a su convicción. Así que las convicciones necesitan ser probadas mediante circunstancias difíciles. Número 2, nos mantienen firmes cuando nuestra fe es amenazada. Hoy nuestra fe es amenazada de diferentes maneras. Nuestra fe es amenazada a través de las legislaciones en los congresos, legislando a favor de la corrupción, legislando a favor de ideologías extrañas, legislando a favor de movimientos satánicos. Nuestra fe es amenazada, pero la convicción que tenemos nos mantiene firmes cuando nuestra fe es amenazada. Tercero, ¿qué hacen las convicciones? ¿Cuál es el poder de las convicciones? Recuerden lo que les dije, que convicción es que nosotros creemos que existe algo, aunque no lo vemos, pero que es una realidad. Fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de que voy a recibir respuesta de Dios en mi petición. Y la convicción, el estar convencido de que es una realidad, algo aunque no lo vea. Así que, número 3, el poder de las convicciones en nosotros. Número 3, nos capacitan para asumir las consecuencias. Igual que Pedro y Juan, no importa, métannos a la cárcel. No importa lo que le hicieron al apóstol Pablo y a todos los apóstoles en su mayoría que murieron como mártires. No importa, échenme al foso de los leones, dijo Daniel. ¿Por qué? Porque la convicción nos capacita para asumir las consecuencias. Y puedo caerle mal a cualquier persona. Pueden acusarme de rebelde, pueden decirme lo que quieran, me pueden quitar el puesto, me pueden quitar un título, pero si soy hombre de convicciones, me voy a mantener firme y estoy seguro que aunque estoy cometiendo un error frente a los hombres, Dios que conoce el corazón me va a honrar mucho más en los días futuros, porque Dios honra la convicción que es parte de la fe. Nos capacita para asumir las consecuencias y vamos adelante y vamos avanzando, pase lo que pase, nos amenacen de cualquier manera. Las convicciones nos capacitan para asumir las consecuencias. Número 4, las convicciones nos impulsan a dar testimonio ante toda persona y en todo lugar. Lo hizo el apóstol Pablo frente a poderosos oficiales del ejército romano. Lo hizo el apóstol Pablo frente al rey Agripa. Lo hizo ante cualquier persona que él tenía la oportunidad de hacerlo. Esa convicción de creer en Cristo, esa convicción en la fe que él tenía en el Señor, le impulsó a dar testimonio ante toda persona y en todo lugar, ante quien sea. Una persona con convicción no se avergüenza de hablar del Evangelio. Una persona con convicción no es tímido para hablar de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Una persona con convicción sabe que debe aprovechar toda oportunidad ante cualquier persona y en todo lugar para dar testimonio de su fe en Jesucristo. Y número 5, con esto termino. Las convicciones que hacen en nosotros. ¿Sabe qué hace? Anima a otros para seguir nuestro ejemplo. Animan a otros para seguir nuestro ejemplo, porque somos ejemplo de fe,
ejemplo de valentía, ejemplo de audacia. Anima a otros para seguir nuestro ejemplo, y no solo para ser ejemplos, sino que dejamos legado en aquellos que nos vieron defender nuestra convicción en los momentos más difíciles, que nos vieron soportar la prueba a nuestra convicción, cualquiera que haya sido el medio de prueba. Amigas y amigos, es importante tener valores, pero también tener convicción. Fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero estoy convencido que existe. Ha sido un honor compartir con ustedes esta conferencia titulada Afirma tus convicciones. Que el Señor nos llene de valor, que el Señor nos inspire, que el Espíritu Santo esté con nosotros a la hora de que nuestras convicciones sean probadas y que no seamos cobardes para negar la fe por mucha presión y por mucha amenaza a la que seamos sometidos, que seamos valientes de confesar que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo, y que ningún otro nombre ha sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesús de Nazaret. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos reencontramos el próximo lunes, siempre a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga.